Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero en esta hora traerte una reflexión bíblica bajo el tema el consuelo de Dios. Quiero que vayamos juntos al libro de Isaías, capítulo 66, versículo 13, donde la palabra de Dios nos dice así: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Mira, aquí en Isaías 63, 13, leemos una declaración divina profundamente conmovedora, hermano. ¿Por qué? Porque dice que como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Cuando miramos este versículo, nos revela una dimensión, hermano, del carácter de Dios. ¿Y cómo nos dice? ¿Cómo es el carácter de Dios aquí, en este versículo? Primeramente nos revela una dimensión de que el carácter de Dios es tierno, es cercano, de que el carácter de Dios es restaurador. Y cuando vemos aquí, vemos que hay un llamado a que tú y yo reflexionemos sobre el amor de Dios, que cada día, que a cada minuto está con nosotros. ¿Para qué? Para consolarnos, para transformarnos, para restaurarnos, especialmente en los tiempos de dificultad, en los momentos difíciles, en aquellos momentos que parece que no hay salida. Ahí el amor de Dios está, ¿sabes qué? Para transformarnos, para restaurarnos y para consolarnos. Ahora, si miramos aquí el texto, fíjate que Dios se revela con un consuelo maternal. ¿Y por qué Dios usa la imagen de un consuelo maternal? Ahora, la figura de una madre, como todos sabemos, es universalmente conocida por su capacidad de proporcionar consuelo incondicional. De hecho, consuelo, amor incondicional. Y imagínense cómo es una madre. Una madre está con el hijo incondicionalmente en cualquier momento, pero especialmente en los momentos de dolor. Fíjate que una madre no necesita que su hijo sea perfecto. Una madre no necesita que su hijo sea el mejor. Una madre ve a su hijo sea como sea, pero ve a su hijo. ¿Sabe qué? Ve a su hijo porque es su hijo. Y cuando ve a su hijo, va y lo abraza, va y lo cobija, va y lo ama. ¿Entiende? Ahora, ¿y qué hace la madre? Ella lo acoge en su fragilidad. Ella llora con él y muchas veces lleva su carga como si fuera su propia vida. Ahora, cuando vemos aquí esta comparación, ¿qué podemos ver? En esta comparación, Dios no solo nos está diciendo que nos consuela, sino que lo hace con una ternura única. ¿Por qué razón? Porque Él no es un consolador distante o un consolador indiferente. Él es alguien que se inclina hacia nosotros. Él viene hacia nosotros. Él nos acoge en nuestras peores circunstancias, incluso cuando no tenemos fuerzas para buscarle, cuando parece que ya todo se ha acabado y no hay solución. Él se inclina, Él nos toma en sus manos, Él nos sostiene con su mano poderosa y Él nos consuela, nos ayuda, nos fortalece y nos cobija. Mira, las escrituras que dicen, las escrituras refuerza esta imagen que nos muestra el libro de Isaías 66 en el libro de Oseas capítulo 11 versos 3 y 4, donde la palabra de Dios nos enseña y dice: yo enseñé a andar a Efraín tomándolo de los brazos. Y dice: con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor. Oye esto, ¿qué dice? ¿Cómo enseñó? Dice: yo enseñé a andar a Efraín. Perdón. Yo enseñé a andar a Efraín tomándolo de los brazos. Mira, ¿qué vemos aquí? Bueno, estamos viendo aquí a un Dios que es cercano a nosotros, que no solo nos consuela, sino que camina con nosotros, que es paciente y amoroso. ¿Qué hizo Dios con Efraín? Dios tomó de los brazos a Efraín y lo enseñó a andar, y así mismo hace con nosotros.
Él nos enseña a andar en su voluntad, a andar en santidad, a andar conforme a su palabra. Pero fíjate, ¿cómo lo hace? Con cuerdas humanas también. Lo atraje con cuerdas de amor. Qué bueno que Dios en su bondad y su misericordia también usa personas para enseñarnos y para guiarnos, ¿entiendes? Y para ayudarnos en nuestra vida cristiana. Porque ¿qué dice? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. No podemos ignorar que Dios usa personas también para atraernos a Él y para enseñarnos lo que Él quiere que tú y yo aprendamos. Aquí donde vemos un Dios cercano, a un Dios que consuela con un amor fraternal, con un amor maternal, con un amor maternal. Ahora, si miramos el contexto de Isaías 66, es crucial. ¿Por qué razón? Porque este mensaje llega a un pueblo que ¿dónde estaba? ¿Por dónde había pasado el pueblo? Había vivido el exilio, había vivido en el exilio. Había vivido el desarraigo y la incertidumbre. Muchos se sentían abandonados por Dios. Muchos habían cuestionado si todavía los amaba Dios o no. Quiere decir que en medio de todo este panorama de desolación, Dios proclama: os consolaré. Yo no sé cómo te encuentras tú hoy. ¿Entiendes? Yo no sé cómo tú te encuentras hoy. Si te sientes desarraigado, te sientes en incertidumbre, si te sientes en un exilio en tu vida, no sé cómo te encuentras hoy. Te sientes abandonado por Dios, si lo estás cuestionando, si piensas que todavía Él no te ama. Si tal vez tú piensas que estás en un proceso de desolación, pero hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros. Dios nos dice que Él nos viene a consolar. Dice, os consolaré. Porque ¿sabe qué? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido muchas veces el peso de nuestras circunstancias preguntándonos si todavía Dios está cerca? Pues mira, ¿sabe qué? El consuelo que Dios ofrece no es una solución rápida al problema. ¿Sabe por qué? No. Sino que es una promesa de su presencia con nosotros. No es que ya te lo voy a resolver y ya. No. Es una promesa de que su presencia estará con nosotros. Es una afirmación de que aún en el sufrimiento su amor permanece. Fíjate, si vamos ahí rápidamente. Tenemos que entender que el consuelo de Dios, hermano, no se limita a cambiar nuestras circunstancias, sino a transformarnos interiormente. ¿Por qué razón? Porque el consuelo de Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice Filipenses capítulo 4, verso 7. Cuando tú y yo presentamos nuestras oraciones a Dios, dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que aún cuando las circunstancias externas no cambien inmediatamente, la paz de Dios va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú y yo vamos y aclamamos a Dios y presentamos nuestras oraciones a Dios, entonces la paz de Dios guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Ahora, ¿sabe qué? El consuelo de Dios en nuestra realidad, ¿sabe qué? En nuestra realidad hoy tiene que hacerse tangible. ¿Por qué? Porque en Isaías 63, 13, es tan relevante hoy como lo fue en el tiempo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque estamos viviendo en un mundo lleno de quebranto, donde hay familias fragmentadas, donde hay corazones heridos, donde hay ansiedades, donde hay crecientes cada vez más suicidios, divorcios, donde hay una soledad cada vez más profunda. Y en medio de todo eso, Dios sigue prometiéndonos: yo
os consolaré. Ahora, pero ¿cómo nosotros experimentaremos el consuelo de Dios? ¿Cómo nosotros podemos experimentar el consuelo de Dios? Primeramente, a través de su palabra, porque la Biblia es nuestra fuente inagotable de consuelo. Es la única regla infalible de fe y conducta. Es la palabra profética más segura a la cual tenemos que estar atentos como una antorcha encendida en un lugar oscuro. Y la Biblia nos habla y nos recuerda que Dios es nuestro pastor, guiándonos incluso en los valles de sombra y de muerte. El Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Te das cuenta? Dios es nuestro pastor. Dios se presenta como nuestro pastor, que nos guía, que nos sustenta, que nos lleva por pastos verdes. ¿Entiendes? La Biblia dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Entiendes? En lugares dedicados pastos me hará descansar. ¿Te das cuenta? Se presenta a Dios como ¿qué? Como aquel que nos pastorea, como aquel que nos lleva a un pasto seguro, a beber de un agua pura, como aquel que verdaderamente protege a sus hijos. ¿A través de qué? También a través del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, verso 16, Jesús promete enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que habite con nosotros. Es decir, que no estamos solos. En otras palabras, su presencia nos llena de esperanza y de paz. Aquí dice la palabra: yo enviaré al Consolador, al Paracleto, al Espíritu de Dios. ¿Entiendes? No dejaré huérfano, sino que enviaré ¿quién? Al Espíritu de Dios. ¿Entiendes? Al Paracleto, para que esté con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Él los enseñará. Dice el verso 26, dice el verso 26 que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero el verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el otro Consolador? Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Viste eso? Jesús, hermano, prometió enviar a otro Consolador, al Espíritu de Dios, al Paracleto, para que esté con nosotros para siempre. Es decir, tú y yo no estamos solos. Su presencia está con nosotros para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos. ¿Sabe qué? Por eso tenemos su palabra, que es inspirada por el Espíritu. Y en los momentos de dificultad, su palabra también nos habla. Gloria a su nombre. Mira, hermano, ¿sabe qué? Y también tenemos, ¿sabe qué? También Dios nos consuela a través de la iglesia. Porque muchas veces tenemos que entender que el consuelo de Dios llega a través de los hermanos en la fe. Porque los hermanos en la fe nos acompañan, oran por nosotros, nos ayudan a cargar nuestras cargas. Como dice la epístola a los Gálatas capítulo 6, verso 2, dice: sobrellevar las cargas uno de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Entiendes? Así que el consuelo de Dios también llega a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, a través de los hermanos. Dios usa la iglesia. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para traer consuelo a su pueblo. Y de esa manera entendemos que el consuelo restaura y fortalece. ¿Por qué? Porque el consuelo de Dios no solo calma nuestras lágrimas, también nos da fuerza para seguir adelante. Porque como una madre que seca las lágrimas de su hijo y le anima a levantarse después de una caída, Dios nos da nueva esperanza. De hecho, el apóstol Pablo entendió esta profunda realidad en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, donde dice que después de orar 3 veces para que Dios le quitara un aguijón de su carne, dice la palabra que recibió una sola respuesta. ¿Cuál respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mira, a veces, ¿sabes qué? A veces el consuelo de Dios no elimina el problema,
Pero ¿sabe qué pasa? Nos da la fortaleza para enfrentarlo con fe. No sé cuál es tu situación hoy, no sé por lo que estás atravesando, pero lo que sí te puedo decir es que la presencia de Dios está con nosotros en tu problema. Y así como Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese mismo poder, que es el poder del Espíritu Santo, también está contigo y está conmigo, perfeccionándose en nuestra debilidad. Y la gracia es suficiente para fortalecernos en medio de cualquier adversidad. Ahora, ¿sabes qué? Pero nosotros, que somos consolados por Él, consolados por Dios, estamos llamados también a consolar a otros. Porque el consuelo de Dios no se queda solo en nosotros, sino que se convierte en un llamado a consolar a otros. De hecho, el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4, de la siguiente manera. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Te das cuenta? Es decir, escucha, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Y está diciendo, Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Pero para qué también? Para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Mira, ¿sabe qué? El mundo necesita personas que reflejen el amor de Dios. ¿Sabe qué? El mundo necesita personas que reflejen el amor de Dios. Pero no solamente con palabras, sino con acciones. Pero tú y cada uno de nosotros que hemos experimentado el consuelo de Dios, somos enviados como embajadores de su gracia también a llevar el consuelo de Dios a las vidas que aún no le conocen. Por eso cuando abrazamos a alguien que está sufriendo, cuando oramos con ellos, cuando simplemente estamos presentes en su vida, cuando le escuchamos, ¿qué somos? Somos un canal del consuelo de Dios hacia ellos. Por esa razón, estamos llamados también a brindar el consuelo de Dios. Ahora, también el consuelo de Dios es una promesa de eternidad. ¿Por qué? Porque el consuelo de Dios no solo es para esta vida, también apunta a la eternidad. Apocalipsis capítulo 21, verso 4, nos da una visión maravillosa del día en que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y este es el consuelo final, que un día habrá, en el cual ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. ¿Por qué? Porque todas las cosas habrán pasado y estaremos todos con el Señor. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Esa es nuestra esperanza. Y es donde estamos nosotros anclados en esta promesa. Y mientras caminamos en este mundo que está quebrantado por el pecado, que está viciado por la maldad, nosotros podemos confiar en el consuelo de Dios. Es real, es presente y es eterno. Por esa razón, en Isaías 63:13, Dios nos está invitando hoy a descansar en sus brazos, como un niño descansa en el regazo de su madre. Es un consuelo que nos restaura, que nos transforma y nos da propósito en Él. Y si hoy, hermano, tú estás ahí donde tú estás ahora escuchándome, si estás cansado, si sientes que las cargas son demasiado pesadas y escuchas esta promesa de Dios, donde Dios dice, yo os consolaré, permite que su amor hoy te envuelva, que su presencia te llene y que su espíritu te fortalezca. Que Dios les continúe
bendiciendo.